Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Así serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 1 al 10. Este es el único pasaje en la Biblia que habla acerca del famoso y conocido milenio. Este pasaje establece que las fuerzas satánicas serán atadas y echadas fuera del planeta durante 1000 años. Pero además, el debate del milenio aborda el tema del gobierno terrenal de Jesús antes del juicio final. Se han propuesto 3 escuelas de interpretación acerca del milenio a lo largo de la historia de la Iglesia, y todas ellas son todavía defendidas por diferentes grupos de iglesias y teólogos. ¿Y por qué es así? Parece bastante lógico y parece bastante directo el pasaje que acabamos de leer. Dice ahí que Jesús gobernará por 1000 años con Satanás atado, y después Satanás será soltado en la tierra, atormentará a las personas y luego vendrá el juicio final. El problema está que este es un pasaje apocalíptico. La apocalíptica es un estilo específico de literatura que utiliza simbología y numerología para referirse a muchas cosas. Muchos de aquellos que estudian el Apocalipsis, por ejemplo, la escuela dispensacionalista, lo estudian de manera figurativa, pero cuando llegan a los 1000 años dicen este pasaje es literal. Al contrario, algunas otras escuelas ven el Apocalipsis de manera literal y llegan al milenio y dicen es de manera figurativa. El tema central es este. 1000 años en la Biblia hacen referencia tanto a un periodo específico de 1000 años como a un periodo indefinido de tiempo. Pedro, por ejemplo, explica que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Y no está hablando de una numeración, sino está usando lenguaje apocalíptico simbólico para decir que para Dios el tiempo es relativo, que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que Él no está sujeto a nuestra limitación de tiempo. Cuando la Biblia habla del milenio, está hablando posiblemente de 1000 años literales del gobierno de Cristo. Está hablando posiblemente de un gobierno largo, de un tiempo prolongado del gobierno de Cristo en la tierra antes del juicio final, o posiblemente está hablando de un gobierno figurativo de Cristo en la tierra aún desde la actualidad. Hoy vamos a hablar acerca del milenio y de las 3 escuelas de interpretación acerca de este pasaje bíblico. Bienvenidos a Conversando con Jonah. Este es nuestro segundo video de nuestro tema escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y hoy nos vamos a enfocar en la segunda temática alrededor de la escatología, el milenio, el gobierno de Cristo en la tierra antes del juicio final. Nuevamente, si te gustan las temáticas que estamos abordando, no te olvides compartirlos con otros. Manda estos videos por medio de tus grupos de WhatsApp, dales me gusta tanto
en YouTube como en Spotify, y compártelos en tus redes sociales para que más personas puedan ser también bendecidos, para que sus dudas sean aclaradas o para que también puedan responder en los comentarios con preguntas o aún desacuerdos con aquello que estamos planteando. Sin más preámbulo, entremos en la temática. Vamos a ver las tres escuelas de interpretación acerca del milenio, conocidas como el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Empecemos con el postmilenialismo, el cual afirma que la expansión de la iglesia mediante la predicación y la enseñanza traerá una era de paz y prosperidad, es decir, el milenio, que a su vez traerá la segunda venida del Señor. Así, el postmilenialismo es una visión optimista de la misión de la iglesia. ¿Qué es el postmilenialismo entonces? El postmilenialismo es una de las interpretaciones más antiguas acerca del milenio. Muchos de los padres de la iglesia, a partir del siglo IV principalmente, plantean el postmilenialismo. Un poquito de historia brevemente. ¿Qué sucede en el siglo IV? Bueno, desde el siglo I hasta el siglo III, la iglesia es perseguida. La iglesia es atacada. La iglesia no es una fuerza social muy fuerte, sino que es una fuerza subterránea. Pero en el siglo IV, tras la conquista del Imperio Romano por Constantino el Grande, y luego tras la ascensión al trono de su hijo Constantino II, la fe cristiana se vuelve la religión oficial del imperio. Y a partir de ahí, el imperio y la fe se amalgaman en una sola cosa. Entonces, muchos teólogos cristianos empiezan a afirmar que esto iba a traer el milenio. Ellos entienden el milenio como el establecimiento del gobierno de Cristo en la tierra a través de la iglesia. Y no necesariamente de la conversión de todos los individuos, sino de un modelo de gobierno institucional que traiga la justicia de Dios a la tierra. Es decir, una gran nación, un gran imperio cristiano con leyes cristianas en los cuales la iglesia y el Estado se amalgaman en una sola cosa, lo que establece el gobierno de Dios en la tierra, y esto promueve, genera las condiciones para la segunda venida de Cristo y el juicio final. Y por eso se llama postmilenialismo, pues esta doctrina propone que el milenio, el gobierno de Cristo en la tierra, no va a ser un gobierno literal en el sentido de que Cristo regresará a la tierra y gobernará físicamente, sino que el milenio es establecido por medio de la iglesia y el gobierno de Cristo se lleva a cabo a través del Espíritu Santo en la iglesia, que gobierna el planeta por medio del Estado y la ley, generando una justicia universal y así aprisionando a Satanás y sus huestes, pues Satanás y sus huestes son echados de la tierra por el gobierno del Espíritu Santo a través de la iglesia. Esto es el postmilenialismo. Cuando esto suceda, Cristo regresará. Se llama una visión optimista porque es una visión una visión glorificada, magnificada de la iglesia. Y esta visión asume dos cosas: que uno, la iglesia logrará generar un gobierno justo y perfecto en la tierra, y dos, que la iglesia logrará gobernar la tierra. Obviamente, tras la caída del Imperio Romano, primero el Imperio Occidental, Roma en sí misma en el siglo VIII, y luego el Imperio Oriental, la caída de Constantinopla en el siglo XV en manos de los turcos, pues esta visión casi desapareció. Muy poca gente, muy poco teólogo cristiano seguía planteando esta visión postmilenialista. Sin embargo, en el siglo XXI esta visión, con algunas renovaciones, está nuevamente en boga, y existen muchos teólogos actuales que están empezando a plantear nuevamente una visión postmilenialista, principalmente viendo a la iglesia como el catalista, como aquella que genera una justicia ya no por medio del Estado y el gobierno y la ley, sino una justicia social. La iglesia como la voz del débil, del oprimido, que generará una cultura de justicia social, una cultura de bien que hará que Jesucristo regrese. Esa es la postura postmilenialista. La segunda postura, igual de antigua, es la postura amilenialista. Amilenio quiere decir que, como su nombre sugiere, niega la afirmación de un gobierno terrenal de Cristo antes de la segunda venida.
Para el entendimiento amilenialista, el milenio es una figura retórica que se refiere al glorioso gobierno de Cristo en la iglesia. Así, la lucha terrenal entre el bien y el mal continuará hasta el regreso de Jesús en gloria. Parece muy poca la diferencia, pero es una diferencia muy grande entre el postmilenialismo y el amilenialismo. Porque el amilenialismo no está diciendo que el gobierno de Cristo se va a hacer universal en el planeta Tierra a través de la iglesia. Lo que está diciendo el amilenialismo es que el milenio es una figura retórica, una figura del lenguaje que se refiere al hecho de que Cristo gobierna en la iglesia, entre sus hijos, y que el resto del mundo, si bien Cristo es soberano sobre toda la creación, el resto del mundo aún no está sujeto a su gobierno, y esto va a ser así hasta el final de los tiempos. Durante toda la historia, hasta el regreso de Cristo, habrá una lucha entre el bien y el mal. El bien representado por la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo en la tierra a través de la iglesia y el gobierno de Cristo en su iglesia, y el mal representado por las fuerzas del mundo bajo el gobierno de Satanás, ajenos a la iglesia. Esta postura amilenialista no afirma que la iglesia tomará el poder sociopolítico, ni que tampoco la iglesia logrará generar un gobierno, una bonanza espiritual en todo el planeta Tierra, sino que la iglesia y el mundo estarán en una completa lucha entre el bien y el mal hasta el día del retorno de Jesucristo, y tras el retorno de Cristo, pues Él pondrá orden en todas las cosas y vendrá el juicio final. Por lo tanto, el milenio no se refiere al retorno de Cristo y a su gobierno en la tierra, tampoco al gobierno de Cristo en la tierra a través de la iglesia, sino al gobierno de Cristo en su iglesia. Ese es el amilenialismo. Y finalmente existe el premilenialismo. Y el premilenialismo ha sido tradicionalmente asociado con el modelo dispensacionalista de Scofield, de Charles Riley, de Dwight Pentecost. Los que conocen la serie Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins, hay hasta películas de los Dejados Atrás. El premilenialismo ha sido popularmente asociado con esta mentalidad. Pero tenemos que entender que esta es solamente una postura premilenialista, un estilo de dispensacionalismo. Pero también existe un premilenialismo histórico, planteado por los padres de la iglesia desde el mismo principio de la historia. Y el premilenialismo, de hecho, era la postura más grande, la postura más popular en la iglesia entre el siglo I al siglo III, durante la etapa de la iglesia perseguida. El premilenialismo durante la etapa de la iglesia imperial, durante la etapa del imperio romano cristiano, casi fue una postura un poco rechazada, desaparecida, porque el postmilenialismo estaba en boga y habían también muchos amilenialistas. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, desde 1800 para adelante, el premilenialismo ha sido una vez más una de las posturas más populares en la iglesia cristiana. ¿Qué afirma el premilenialismo? Afirma que después de un periodo de gran tribulación, Jesús regresará en gloria para establecer un reino terrenal por 1000 años. Nótese que este número de 1000 años puede ser literal o figurativo. ¿Qué quiere decir esto? El premilenialismo afirma que vendrá una gran tribulación, que vendrá un tiempo literal de más o menos 7 años de excesiva tribulación y persecución de la iglesia y maldad en la tierra, y que cuando esto suceda, Cristo regresará, será la segunda venida de Cristo, y Cristo establecerá su gobierno terrenal, su gobierno aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Algunos plantean 1000 años literales, otros plantean un periodo largo de tiempo simbolizado por el número 1000. Después de este gobierno terrenal de Cristo, lo que ocurrirá será el juicio final. Así, el premilenialismo ha sido acusado de ser un enfoque pesimista. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el postmilenialismo es un enfoque optimista. La iglesia va a crecer hasta ganar y conquistar, y Cristo vendrá. Optimista. El premilenialismo se lo ha caracterizado como un modelo pesimista, porque el premilenialismo dice, no, o sea, la iglesia nunca va a ganar. Más bien el mundo va a seguir yendo de mal en peor, va a venir gran tribulación, va a venir sufrimiento, va a venir persecución, todo se va a ir para abajo y la iglesia va a tener que soportar aquello, y entonces vendrá Jesucristo y establecerá su milenio, su gobierno de reivindicación y justicia.
Dentro del premilenialismo hay varios debates acerca si hay un rapto de la iglesia al principio, al medio o después de la gran tribulación. De eso vamos a hablar otro día en otro video. Sin embargo, el tema es que el premilenialismo en cualquiera de sus posturas sí afirma que la maldad se va a incrementar desmedidamente y que la iglesia va a estar en una postura de resistencia hasta que Cristo vuelva y establezca el fin. El decir que es un modelo pesimista no quiere decir que es un modelo malo. No entendamos optimista y pesimista como normalmente se utilizan como bueno y malo. Simplemente habla de la postura de cuál es la expectativa de la iglesia. El modelo postmilenialista espera una iglesia triunfalista, victoriosa, ganadora en la tierra. El modelo premilenialista establece una iglesia de resistencia, una iglesia fiel, una iglesia sufrida, hasta la segunda venida de Cristo. En ambos casos, tras la segunda venida de Cristo, habrá justicia, habrán coronas y habrá recompensas para la iglesia. El modelo amilenialista es un modelo neutro, pues el modelo amilenialista establece que el mal va a existir en la tierra hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no es un modelo triunfalista como el postmilenialismo en el que la iglesia ganará, pero tampoco es un modelo derrotista como el premilenialismo, porque tampoco establece que la maldad va a ser necesariamente creciendo desmedidamente, sino que la maldad y el bien estarán siempre en conflicto en la tierra hasta el fin de los tiempos. Bueno, cada uno de estos enfoques tiene ventajas y tiene dificultades. Sin embargo, dada la evidencia bíblica acerca de la segunda venida de Cristo y que esta venida es un tiempo en el que el bien y el mal están presentes en la tierra, el postmilenialismo es una posición difícil de defender. El postmilenialismo es una de las tres posturas, es la más difícil de poder decir, sí, la Biblia dice esto. ¿Por qué? Porque, primero, la Biblia es clara en todos los pasajes apocalípticos, escatológicos, que en la venida de Cristo en el tiempo del fin, el bien y el mal van a seguir activos presentes en la tierra. Entonces es difícil explicar que la iglesia crezca y gobierne hasta el punto de eliminar el mal de la tierra. Y lo segundo es porque este modelo hace caso omiso de la naturaleza caída pecaminosa del hombre. Se ha visto históricamente que cada vez que la iglesia se institucionaliza hasta el punto de gobernar una nación, la iglesia se corrompe. Entonces, tanto la historia, la experiencia, la antropología y la teología plantean que el modelo postmilenialista es un modelo difícil de defender bíblicamente. Sin embargo, no es imposible, hay quienes lo defienden y está bien. Eso ahora nos deja con el premilenialismo y el amilenialismo. Y ambos modelos tienen bases muy sólidas de argumentación. Ambos modelos tienen muy fuerte fundamento bíblico. Sin embargo, entre ambos, el premilenialismo parece ser más adecuado en explicar los pasajes que apuntan a un gobierno terrenal de Cristo en la tierra antes del fin. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 22 al 24, donde dice que Jesucristo sujetará todas las cosas a sus pies y después de haberlo sujetado, de haber puesto a sus enemigos como estrado a sus pies, Él gobernará y le entregará todas las cosas al Padre. Al mismo tiempo, el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 20, del 1 al 10, parece apuntar a un gobierno terrenal de Cristo antes del juicio final. Entonces, sin ser dogmáticos al respecto, parece que el premilenialismo es la posición más adecuada para explicar la evidencia bíblica, entendiendo también que el amilenialismo es una muy buena posibilidad y que también explica muy bien muchos pasajes bíblicos. Entonces, hablando acerca del milenio, hablando acerca de la expectativa del regreso de Cristo y su gobierno en la tierra, hemos visto que hay tres escuelas de interpretación. La primera es que el gobierno de Cristo en la tierra se refiere al crecimiento de la iglesia hasta dominar el mundo y entonces Cristo vuelve. La segunda hemos visto que es la postura de Cristo gobernando en su iglesia y la iglesia permanece en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, en la cual Él gobernará de manera absoluta. Y finalmente el premilenialismo, que hemos visto que la iglesia permanece en la tierra, pero que la maldad se incrementa y luego Cristo regresa y gobierna literalmente en la tierra físicamente por un periodo prolongado de tiempo y luego es el juicio final. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que existe un milenio.
¿Cuál de estas tres posturas es la más adecuada para responder y explicar el milenio? Pues es algo que solo nos enteraremos cuando Jesucristo regrese. Desde nuestra perspectiva, el premilenialismo es la postura que parece ser más adecuada, con el amilenialismo siendo también una postura muy probable y el postmilenialismo siendo la más improbable de las tres. Sin embargo, veremos qué sucede. Como decía un amigo pastor, yo quiero vivir la vida listo a pasar por la tribulación y tener una fe fuerte para enfrentar una tribulación. Y si Cristo me lleva y me arrebata antes de que eso suceda, pues no me voy a quejar. Gloria a Dios por eso. Espero que esto les haya ayudado a por lo menos entender las perspectivas acerca del milenio, entender que hay diferentes posturas y que todas estas tienen fundamento bíblico y teológico y que son válidas. En nuestro siguiente video hablaremos acerca del destino eterno. ¿Qué pasa después del milenio? ¿Qué pasa cuando Cristo regresa a juzgar todas las cosas? Espero que esta serie de escatología sea de su agrado. Si es así, no se olviden compartirla con otros, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify y a nuestra página de Facebook, Conversando con Jonah. Que Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.